Termino hablando de las próximas elecciones municipales y autonómicas desde la perspectiva de Izquierda Unida. He dicho cuál es la perspectiva en toda esta crisis económica, política y social del Partido Socialista, del Gobierno. En mi opinión, es un esfuerzo inútil que va a llevar a la melancolía el intentar que las elecciones sean solamente locales y no estén condicionadas por la crisis. Las elecciones van a darse en un contexto de crisis que afecta a la vida de los ciudadanos. Y, por otra parte, he hablado también de cuál es la estrategia del Partido Popular, que podríamos denominar pues, la estrategia depredadora, en la que no hay barreras éticas para hacer política. Se puede hacer de cualquier modo, por ejemplo, abriendo un caso sumarísimo sobre el proceso de paz, no contra ETA, sino contra el Gobierno. No, da igual, nosotros somos así, le damos credibilidad a la organización terrorista ETA, que mata pero no miente, dicen, Si tú superas la barrera moral de matar, ¿cómo no vas a superar la barrera moral de mentir? Es que es absurdo, ¿no? Pero bueno, como forma parte de la guerra política, pues se da credibilidad a ETA y al mismo tiempo se abre un juicio sumarísimo al Gobierno por haber negociado y no ser la derecha que negocia con ETA, porque la derecha siempre puede negociar con ETA y no un Gobierno que no se autotitule también de la derecha. Decía que paso a la última parte, que es ¿qué posición tiene Izquierda Unida ante las próximas elecciones autonómicas y municipales? Pues nosotros creemos que las próximas elecciones autonómicas y municipales son muy importantes. Yo diría que son importantísimas. Son elecciones que tienen lugar en ámbitos de decisión democrática que pueden facilitar una salida social de la crisis, y explicaré algo de eso. Por tanto, bueno, elecciones municipales y autonómicas tienen que ver con la vida de la gente y pueden contribuir o a que la crisis sea menos dolorosa o a que la gente pueda salir de la crisis mejor, ¿no? Y al mismo tiempo, pues nosotros tenemos un buen balance que presentar a los ciudadanos con respecto a la gestión municipal y a la gestión autonómica, que si hubiéramos tenido más poder político, otro gallo cantaría en la crisis, con toda seguridad. O, por ejemplo, la crisis que en nuestro país es crisis de especulación financiera y crisis de especulación urbanística, si Izquierda Unida, si la izquierda de este país hubiera tenido un mayor poder, ¿se hubiera producido igual? No se hubiera producido igual. Probablemente la causa última, es decir, la crisis financiera en los Estados Unidos y la contaminación de toda la banca internacional, probablemente no la hubiéramos podido prevenir. Pero seguramente, si nosotros tuviéramos capacidad de decisión sobre la banca y sobre las cajas de ahorros, otro gallo cantaría, ¿no? Las cosas hubieran sido muy distintas. Nosotros no hubiéramos permitido flujos financieros internacionales sin ningún tipo de control. Nosotros no hubiéramos permitido tampoco la bancarización de las cajas de ahorros, la conversión de las cajas de ahorros a la política bancaria. Y nosotros, por ejemplo, en materia urbanística, no hubiéramos permitido, hoy mismo hemos estado en el Espartal, no hubiéramos permitido que se convirtiera cualquier terreno, cualquier zona en urbanizable. No lo hubiéramos permitido, que fue la política del Partido Popular que trajo como consecuencia también la crisis del sector urbanístico y del sector de la vivienda en nuestro país. Por tanto, bueno, pues ahí podríamos haber jugado otro papel y podríamos haber jugado un papel muy diferente. Y de la misma manera, en las consecuencias de la crisis. Si Izquierda Unida tuviera más fuerza política, no hubiéramos tenido que recurrir a la deuda de forma tan importante y no seríamos tan frágiles frente a los ataques de la deuda a nivel internacional. Porque si os fijáis, si hacéis un panorama de los países que están sufriendo ataques a su deuda, de los países frágiles, yo daría dos criterios. Primero, tienen un débil estado en la economía. Tienen un débil estado en la economía. O lo diría de otra forma, son los países que se han desprendido de la mayor parte de sus empresas públicas. Los que están sufriendo los ataques, Irlanda, Grecia, Portugal, probablemente España, los que han acabado con la empresa pública son estados que no tienen, digamos, centro de gravitación. Francia no está sufriendo un ataque tan fuerte por parte de la deuda a nivel internacional.
por parte de los mercados. Alemania tampoco. Diréis, bueno, son países de otra dimensión. No, no, tiene mucho que ver también, aunque no lo digan, con el papel de lo público en cada país. ¿Sabéis una cosa que ha prevenido también los ataques de la deuda a nuestro país? Por ejemplo, que tengamos un fondo de reserva de pensiones de 65.000 millones de euros, porque tenemos colocado ese fondo de reserva de pensiones en deuda española y en deuda europea. Y eso evita, eso nos previene de ataques muy importantes de la deuda. Y un segundo factor, por no hablar de otros, que también previene esos ataques internacionales por parte de los mercados especulativos, es la fiscalidad. ¿Qué les pasa a los países del sur de Europa? Que han intentado competir con bajos salarios, con precariedad laboral, con casi nula fiscalidad para las empresas y con una presencia pública en el sector económico mínima. Esos son países frágiles. Bueno, pues nuestro país también tiene esas características, por ejemplo, en materia fiscal. Había un informe recientemente en un libro que se llama Los economistas asustados o aterrorizados, no recuerdo exactamente cuál es el adjetivo. En ese informe se decía que Francia había dejado de ingresar a lo largo de la última década 100.000 millones de euros, 100.000 millones de euros por las rebajas fiscales a los ricos. Y yo pensaba, bueno, pues si nosotros a igual nivel de renta, prácticamente lo mismo. Nosotros, en el periodo de gobierno del Partido Popular y en los periodos de gobierno del Partido Socialista, hemos dejado de ingresar por rebajas fiscales a los ricos casi 70.000 millones de euros. Y si a eso le sumamos otros 70.000 millones que defraudan a Hacienda, digamos, los del dinero negro, pues prácticamente en estos momentos no tendríamos una situación de fragilidad de nuestra deuda en el mercado internacional. Tenemos fragilidad de la deuda porque hemos optado por lo que se ha llamado en el consenso de Washington y de Bruselas por liberalizar nuestra economía, por abrir todas las puertas de nuestra economía. Hemos sido más papistas que el Papa. Hemos privatizado todo lo privatizable. Y luego, además, hemos desfiscalizado, hemos roto con una fiscalidad que es la que debe garantizar en un Estado la política pública y no la deuda. La fiscalidad es la que garantiza la política pública. La deuda se puede utilizar en determinados momentos para adelantar inversiones futuras, pero no puede ser el mecanismo último para apoyar al Estado. Pues esa es nuestra situación en la economía y creo que hay que resaltarlo porque en ese sentido también si Izquierda Unida hubiera tenido un papel en la economía del país, pues otro gallo cantaría en relación a la política fiscal, también en relación a las políticas de privatizaciones o en relación a las políticas sociales. Yo creo que eso demuestra que hay una alternativa a la política económica predominante, porque termino haciendo referencia al último barómetro, a la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Dice la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, de manera resumida, que los ciudadanos opinan que ni brotes ni recortes. Es decir, los ciudadanos piensan que esto está muy mal y que con esta política económica vamos a seguir muy mal y durante más tiempo del que piensa el Gobierno, al menos durante este año y el que viene, y los ciudadanos piensan, además, que las políticas que adopta el Gobierno, las políticas promovidas por la Unión Europea, no nos sacan de la crisis y nos quitan derechos. Son recortes. Es lo que opinan los ciudadanos, por ejemplo, en relación a la reforma del sistema público de pensiones o, a pesar de que lo han matizado y lo han moderado los sindicatos, de las reformas también que se proponen en los servicios públicos o de las reformas que están en marcha en otros servicios carácter sanitario, servicios sociales o educativos, ¿no? Yo creo que eso es bastante evidente, que hay una contradicción, ¿no?, entre la realidad que se representa por parte de los medios de comunicación y la que viven los ciudadanos. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que los ciudadanos están asustados ante la crisis. Vuelvo otra vez, termino con la epidemia. Los ciudadanos están asustados ante la epidemia. Muy pocos todavía se rebelan ante la epidemia y también muy pocos se organizan. Cuando en el libro de Camus
la forma de acabar con la epidemia es rebelarse contra la epidemia y organizarse, para que no sea un problema individual, sino que sea un problema colectivo. Pues de eso se tratan las próximas elecciones municipales y autonómicas, de organizarse, de fortalecer a la izquierda y de que ese fortalecimiento de la izquierda signifique otras políticas que están encima de la mesa y que hemos presentado 100 veces ya de manera pública y que son compartidas también a nivel internacional. Se trata de eso. Pero termino. Se trata de una última cuestión. Se trata de un mensaje. Y aquí vuelvo otra vez a lo de el medio es el mensaje. Bueno, las próximas elecciones municipales y autonómicas no son elecciones generales, no son las elecciones de Rajoy ni del candidato o candidata del Partido Socialista, pero son un mensaje. ¿Sabéis lo que va a ocurrir si se mantiene el status quo? Si de estas próximas elecciones autonómicas y municipales se mantiene la relación de fuerzas y se mantiene el bipartidismo en este país. Yo creo que es evidente que el Partido Socialista y el Partido Popular, a la limón, van a sacar la conclusión de que los ciudadanos no han tenido suficiente, de que necesitan más recortes, de que necesitan más ajustes, de que necesitan otra nueva vuelta de tuerca. Es decir, si las elecciones autonómicas y municipales se saldan o bien con el mantenimiento del Partido Socialista o bien con el aumento del Partido Popular, estas elecciones son un aval para endurecer la política económica y para endurecer la salida de la crisis. Sin embargo, si estas elecciones suponen el fortalecimiento de Izquierda Unida, el fortalecimiento de la izquierda que nosotros representamos, yo estoy convencido que, al igual que se ha producido la contestación social a la reforma laboral, esta contestación política va a ser útil. Esta contestación política va a hacer que los mercados internacionales, la Unión Europea, los gobiernos empiecen a tomar nota. Es verdad que no se podrá producir en un solo país, pero va a ser muy importante, si se produce en este país, si se produce en otros países, una reacción de la izquierda que no sea solamente movimiento. Está muy bien lo de la movilización, pero esto solo entienden la relación de fuerzas, solo entienden eso. Y, por lo tanto, movilización y movilización política, es decir, un incremento sustancial de la presencia de la izquierda es lo que puede dar lugar a abrir la vía de una salida social de la crisis y es lo que puede abrir la vía también de una recuperación y recomposición de la izquierda europea. Porque esta crisis, y termino, no es solamente producto de la borrachera de los mercados, ¿no?, que yo creo que además muy negativa para el sector de la economía productiva. Es producto también de la debilidad de la izquierda. De la izquierda gobernante porque ha renunciado a cualquier transformación y de la izquierda antagonista, la que nosotros representamos, porque tenemos muchas ideas y muchas alternativas, pero somos muy débiles. Y yo creo que es necesario, de cara a los próximos tiempos, rebelarse y organizarse frente a la crisis. Yo ese llamamiento hago para que podamos acotar la epidemia esta de crisis que tenemos y para que podamos también, en ámbitos como Castrillón, como la Comunidad Autónoma Asturiana o como otras comunidades autónomas del Estado, podamos contribuir a una salida social de la crisis, que ese es nuestro principal argumento para las próximas elecciones autonómicas y municipales.